Buenos días compañeros y maestro. Nosotros vamos a hablarles acerca de los temas 21.2 y 21.3 de nuestra materia bioquímica metabólica. Ok, en el tema 21.2, biosíntesis de triacilgliceroles. Los triacilgliceroles y los glicerofosfolípidos usan como precursores a los mismos compuestos, que son el glicerol 3-fosfato y el acilgraso-CoA. El glicerol 3-fosfato se obtiene de la dihidroxiacetona fosfato, que eso se va a ver más adelante. Síntesis de triacilgliceroles. Los ácidos grasos son predominantemente saturados. Esto quiere decir que no poseen dobles enlaces. Esta conversión requiere de la acilación de los dos grupos hidroxilo del glicerol. Ese proceso es diferente en el tejido adiposo del resto de tejidos. Bueno, para sintetizar los triacilglicéridos se necesitan del glicerol 3-fosfato y del acil-CoA. Este se lleva a cabo principalmente en hepatocitos, adipocitos y enterocitos en el retículo endoplasmático. Para llevar a cabo la síntesis de los triacilgliceroles se necesitan tres etapas. La formación del glicerol 3-fosfato, que es esta primera etapa. La segunda etapa es la activación de los ácidos grasos. Y finalmente está la tercera etapa, que es la esterificación. Bueno, en la primera etapa, para formar el glicerol 3-fosfato hay dos rutas, una que ocurre en el hígado y otra en el tejido adiposo. Si estamos en la del hígado, vamos a tener primeramente glicerol, el cual es una estructura de 3 carbonos, el primer carbono, el segundo carbono y el tercer carbono. Por lo que debemos unirle un grupo fosfato en la posición 3, el cual lo obtendrá del ATP. Entonces, como este ATP le cede un grupo fosfato al carbono 3, pues este sale como ADP. Este proceso está regulado por la enzima glicerol-quinasa. Por otra parte, en el caso del tejido adiposo tenemos primeramente glucosa, el cual esta llevará a cabo la glucólisis hasta convertirse en dihidroxiacetona fosfato, la cual será modificada mediante la adición de hidrógenos que obtendrá del NAD y así podrá formarse el glicerol 3-fosfato. En la segunda parte del proceso, eh, aquí el proceso de activación de los ácidos grasos se lleva a cabo con ATP y su unión con el ácido graso. Para poder hacer esta unión se deben eliminar primero dos fosfatos, los del ATP, los cuales salen en forma de pirofosfato, de modo que el ácido graso quedará unido al adenosín monofosfato, que está representado aquí. Luego se le unirá una coenzima A, de forma que se obtendrá la acil-CoA. Finalmente tenemos el paso número 3, que es la esterificación. Aquí la esterificación es la unión del ácido graso con el glicerol formando un enlace del tipo éster. Primero se unen dos ácidos grasos en el carbono 1 y carbono 2. Estos son los ácidos grasos. Y así obtenemos el ácido fosfatídico. Aquí, si añadiéramos un tercer ácido graso, aquí en el lugar donde está el grupo fosfato, obtendríamos un triacilglicerol. Bueno, ácido fosfatídico en biosíntesis de lípidos. En esta imagen nos están explicando la ruta de los triacilgliceroles. Aquí el ácido fosfatídico
necesita la intervención de un grupo cabeza para convertirse en glicerofosfolípido. Y por otra parte, el ácido fosfatídico se hidrolizará por la por el ácido fosfatídico fosfatasa, y así formará el 1,2-diacilglicerol, y seguidamente este se convertirá en triacilglicerol por una transesterificación con un tercer acil graso CoA. La biosíntesis de triacilgliceroles en los animales está regulada por las hormonas. Las personas que tienen diabetes mellitus severa, debido a la falta de secreción o de acción de la insulina, estos no pueden utilizar adecuadamente la glucosa ni pueden sintetizar los ácidos grasos. Es por eso que si esta enfermedad no se trata, los individuos presentarán un aumento de oxidación de las grasas y de la formación de cuerpos cetónicos, lo que hará que estos pierdan peso. En este diagrama nos están mostrando lo que es la regulación de la síntesis de triacilgliceroles por la insulina. Aquí, a partir del acil-CoA, el cual proviene de la glucosa o de los aminoácidos que se obtienen de la dieta, este puede sintetizar a los ácidos grasos y por otra parte puede formar cuerpos cetónicos. Esto ocurre en el hígado y la insulina es la que está promoviendo la glucólisis para la formación del acil-CoA y posteriormente a la formación de los ácidos grasos y los triacilgliceroles. Ciclo del triacilglicerol. Un factor adicional en el equilibrio entre biosíntesis y degradación de triacilgliceroles es que aproximadamente el 75% de todos los ácidos grasos que son liberados por lipólisis se reesterifican para formar triacilgliceroles y no para ser utilizados como combustibles. En el tejido adiposo tiene lugar parte del reciclado de ácidos grasos y parte de la reesterificación antes de la liberación al torrente circulatorio. En la sangre, parte de los ácidos grasos son utilizados para producir energía y finalmente en el hígado, otros ácidos grasos son utilizados en la síntesis de triacilgliceroles. Aquí estamos viendo lo que es el ciclo del triacilglicerol. Este ciclo está gastando energía en forma inútil. En bioquímica a este tipo de ciclos se les conoce como ciclo fútil, ya que estos no tienen una función determinada. La finalidad de este ciclo es tener una reserva de energía en sangre en forma de ácidos grasos. Aquí los triacilgliceroles se están degradando y resintetizando de forma continua. Papel del glucagón y adrenalina. Ambos estimulan la liberación de la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Estos disminuyen la velocidad de la glucólisis y también aumentan la velocidad de la gluconeogénesis que ocurre en el hígado. El resto de los ácidos grasos son captados por el hígado y serán reciclados a triacilgliceroles, retomando así el tejido adiposo. El tejido adiposo genera glicerol 3-fosfato mediante gliceroneogénesis. Aquí en estas imágenes estamos viendo lo que sería la ruta de la gliceroneogénesis. Esta es una segunda vía que usa la dihidroxiacetona fosfato como precursor del glicerol 3-fosfato. Esta vía ocurre en el hígado y en el tejido adiposo. En este proceso se inicia con el piruvato como precursor y este pasa a ser oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Este oxalacetato posteriormente pasa a fosfonolpiruvato
por la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, de la cual se obtiene la dioxiacetona fosfato, y finalmente esta formará al glicerol 3-fosfato, como ya lo vimos, y pues luego sucederá lo que es la síntesis de triacilgliceroles. En el tejido adiposo, la gliceroneogénesis acoplada a la reesterificación de ácidos grasos libres. Esta controla la velocidad en la que se liberan los ácidos grasos hacia la sangre. En el tejido adiposo marrón, se controla la velocidad a la que se transfieren los ácidos grasos hacia las mitocondrias, que serán utilizadas en la termogénesis. La actividad de la fosfatonolpiruvato carboxiquinasa limita la velocidad de la gluconeogénesis, al igual que la de la gliceroneogénesis. Esto lo que provoca es que se controle el flujo de triacilglicerol entre el hígado y el tejido adiposo. A su vez, los glucocorticoides suprimen la expresión del gen que codifica esta enzima en el tejido adiposo. Aquí lo que provoca es una disminución en el reciclado de los ácidos grasos, y así se liberan más ácidos grasos a la sangre, debido a que se disminuye la gliceroneogénesis en el tejido adiposo. Las tiaziolidinodionas tratan la diabetes tipo 2 incrementando la gliceroneogénesis. Estas promueven la inducción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa en lo que sería en el tejido adiposo. Esto incrementa la síntesis de precursores de los gliceroneogénesis. Se ha demostrado por diversos estudios que estos nuevos medicamentos reducen los niveles de ácidos grasos que circulan en la sangre, al tiempo que aumenta la sensibilidad a la insulina. El efecto terapéutico de estos se debe al aumento de la gliceroneogénesis y al aumento de la resíntesis de triacilglicerol en el tejido adiposo, y así se reduce la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo a la sangre. Aquí lo que sigue es que mi compañero Andrés explique esta imagen. Las tiazolidinodionas tratan la diabetes tipo 2 incrementando la gliceroneogénesis. Ya se ha demostrado que estos nuevos medicamentos reducen los niveles de ácidos grasos que circulan en la sangre, al tiempo que aumentan la sensibilidad a la insulina. Las TZD promueven a la inducción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa en el tejido adiposo. Esto incrementa la síntesis de precursores de la gliceroneogénesis. Pues como se ve en la imagen en el inciso A, vemos que a diferencia de las imágenes anteriores que hemos visto referentes al ciclo del triacilglicerol, vemos que aquí abajo hay una diferencia. Está la presencia de unos compuestos llamados glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Son unas hormonas esteroideas que van a suprimir y también activar unos genes que codifican a la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que es esta de aquí. Esta es una enzima que cataliza una reacción en la gluconeogénesis y también en la gliceroneogénesis. Y por lo tanto, en el tejido adiposo vemos que aquí se está suprimiendo, es decir, va a haber menos actividad del gen que codifica a esta enzima, por lo tanto va a haber menos producción de triacilglicerol, porque pues la gliceroneogénesis dice que del piruvato se pasa a un triacilglicerol. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Al haber menos producción de los triacilgliceroles en el tejido adiposo, va a haber más ácidos grasos libres en la sangre. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar
que la glucosa no es un su trabajo de dar energía a los músculos y que la insulina no la fije, porque hay un exceso de ácidos grasos libres. Y simultáneamente van a aumentar la actividad del gen que codifica a la enzima antes dicha. Por lo tanto, va a haber más producción de triacilgliceroles. Es decir, esto por lo que va a hacer es un ciclo, pero que no es favorable. Entonces, lo que se busca aquí es reducir los niveles de ácidos grasos libres en la sangre. ¿Y qué se va a usar? Las TZD, las tiaziolidinodionas, perdón por la pronunciación. Esto lo que va a hacer es que, a diferencia de la imagen A, vemos que en la imagen B hay una mayor producción del gen que codifica a la fosfolipíruvato carboxiquinasa. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer más producción de triacilgliceroles, por lo que mayor parte del ácido graso que está aquí se va a reestilificar para, junto con el glicerol 3-fosfato, volver a producir triacilgliceroles. Y que la mayor parte de ácido graso vaya al ciclo y que la menor parte salga a la sangre. Eso es lo que buscamos, que haya menor cantidad de ácido graso libre en la sangre para que la glucosa haga su trabajo de energía al músculo y que la insulina esté más sensible para que aumente su fijación a la glucosa. Y pues al haber menos ácido graso en el proceso, va a haber menos producción de triacilglicerol en el hígado y el ciclo se va poco a poco ya teniendo. Es decir, pues en sí, esto es lo que se busca. Bueno, ahora se les hablará acerca de la biosíntesis de fosfolípidos de membrana. Existen dos clases importantes de fosfolípidos de membrana, los glicerol fosfolípidos y los esfingolípidos, que se han mencionado anteriormente. Estos pueden formar muchas especies de fosfolípidos, diferentes al combinar ácidos grasos y grupos de cabeza polares con armazones de glicerol o de esfingosina. Todas las rutas biosintéticas se sabe que siguen unos patrones básicos, los cuales para la formación de fosfolípidos se requiere que la síntesis de la molécula armazón, glicerol esfingosina, la unión del ácido graso del armazón por medio de un enlace éster o amida y la adición de un grupo de cabeza hidrofílico unido al armazón mediante un enlace fosfodiéster. En algunos casos se produce otro que es la alteración o intercambio del grupo de cabeza para obtener un fosfolípido final. Se conoce que en las células eucariotas la síntesis de fosfolípidos se lleva a cabo en la superficie del retículo endoplasmático liso y en la membrana mitocondrial interna. Las células tienen dos tipos de estrategias para unir los grupos de cabeza de los fosfolípidos. Los primeros pasos en la síntesis de los glicerofosfolípidos están compartidos con la ruta de los triacilgliceroles. Dos grupos de ácido graso se esterifican con C1 y C2 del L-glicerol 3-fosfato para dar ácido fosfatídico. En una segunda ruta para conseguir ácido fosfatídico, la cual es la fosforilación del diacilglicerol por una quinasa específica. El grupo polar de cabeza de los glicerofosfolípidos se sabe que está unido mediante un enlace fosfodiéster, en el cual uno de los dos hidroxidos alcohólicos forman un éster con el ácido fosfórico. En la figura que podemos observar, el grupo de cabeza del fosfolípido se une a un diacilglicerol mediante un enlace fosfodiéster. Este se forma cuando el ácido fosfórico se condensa con dos alcoholes, uno en el grupo polar de cabeza y otro en el C3 del glicerol. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, en el proceso de biosíntesis, uno de los hidróxidos es activado primero por la unión de un nucleótido, la citidina difosfato, el CDP. Seguidamente, esta se desplaza a la citidina monofosfato mediante un ataque nucleofílico por el otro hidróxido. El CDP se puede unir bien al diacilglicerol, formando un complejo activado llamado CDP diacilglicerol, que sería la estrategia 1 para unirse.
el cual se puede ver en la imagen del lado izquierdo, como el CDP se forma. Y la estrategia 2 sería que el CDP se uniera al hidroxilo del grupo de cabeza. Se sabe que las células eucariotas emplean ambas estrategias, mientras que las bacterias solo utilizan la primera. Eh, la importancia central de los nucleótidos de citidina en la biosíntesis fue descubierta por Eugene Kennedy en 1960, por lo que esta ruta se le conoce como ruta de Kennedy. Síntesis de fosfolípidos en E. coli utiliza CDP-diacilglicerol. Esta estrategia para la unión de grupos de cabeza nos muestra la síntesis de fosfatidilcerina, fosfatidiltalonamina y fosfatidilglicerol en E. coli. El diacilglicerol se activa por la condensación del ácido fosfatídico con CTP y forma CDP-diacilglicerol con la eliminación de pirofosfato, como podemos ver en la imagen. Bueno, a partir del CDP-diacilglicerol se desplaza el CMP mediante un ataque glucofílico del grupo hidroxilo, de la serina o del hidroxido C1 del glicerol 3-fosfato, y esto da lugar a la fosfatidilcerina o al fosfatidilglicerol 3-fosfato. El fosfatidilglicerol 3-fosfato que se obtiene se puede ver en la ruta de la izquierda, que nos da que se desplaza SMP y nos da fosfatidilglicerol 3-fosfato. Esta es modificada por la rotura del monoéster fosfato, liberando pi y formando fosfatidilglicerol. Después de eso sigue la condensación de dos moléculas de fosfatidilglicerol con la eliminación de una de glicerol, formando la cardiolipina. Por el otro lado, la fosfatidilcerina se descarboxila por la fosfatidilcerina descarboxilasa, produciendo la fosfatidietalonamina. Se sabe que la fosfatidilcerina y la fosfatidilglicerol pueden actuar como precursores de otros lípidos de membrana en bacterias. Las eucariotas sintetizan fosfolípidos aniónicos a partir del CDP-diacilglicerol. En las eucariotas, el fosfatidilglicerol, la cardiolipina y los fosfatidilnositoles se sintetizan de la misma manera que la síntesis de fosfolípidos en bacterias. La fosfatidilglicerol sigue exactamente la forma en la que las bacterias la sintetizan, pero la síntesis de cardiolipina en eucariotas es un poco diferente, ya que el fosfatidilglicerol se condensa con el CDP-diacilglicerol en lugar de con otra molécula de fosfatidilglicerol, como el ejemplo pasado de la E. coli. El fosfatidilinositol se sintetiza por la condensación del CTP-glicerol con el inositol. La fosfatidilinositol quinasa convierte a la fosfatidilinositol en sus productos derivados, y estos serían importantes para la traducción de señal en eucariotas. Ruta principal desde la fosfatidilcerina a la fosfatidiltalonamina y fosfatidilcolina. La fosfatidiltalonamina se puede convertir en fosfatidilcolina por la adición de tres grupos metido a su grupo amino. La S-adenosilmetionina es el dador de los grupos metidos en las tres reacciones de metilación. Las rutas estas conducen a la fosfatidilcolina y a la fosfatidiltalonamina en la levadura. Estas rutas constituyen las fuentes principales de fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina en las células eucariotas. Rutas de síntesis de los principales fosfolípidos y triacilglicéridos en levaduras. El ácido fosfatídico se forma por la transacidación del glicerol 3-fosfato con dos grupos ácido grasos seguidos por un ácido graso CoA. La enzima lipina convierte el ácido fosfatídico en un diacilglicerol que en la ruta de Kennedy se condensa con un grupo de cabeza activado con CDP. De manera alternativa, el ácido fosfatídico se puede activar con una porción CDP que es desplazada por la condensación con un grupo de alcohol de cabeza, formando fosfatidil
inositol, fosfatidilglicerol o fosfatidilserina. La descarboxilación de la fosfatidilserina da fosfatidiletonolamina y la metilación de fosfatidiletonolamina produce fosfatidilcolina. Síntesis de fosfatidilserina en mamíferos. En los mamíferos, la fosfatidilserina no proviene a partir del CDP-diacilglicerol, sino que proviene de la fosfatidiletonolamina o de la fosfatidilcolina. Mediante una de estas dos se produce una reacción de intercambio del grupo de cabeza que tiene lugar en el retículo endoplasmático. Aquí se utiliza la misma estrategia para la síntesis de fosfatidilcolina, para la recuperación de etanolamina, para la síntesis de fosfatidiletonolamina. La colina se recupera al ser fosforilada para luego convertirse en CDP-colina por condensación con CTP. El diacilglicerol desplaza el CMP del CDP-colina, produciéndose así la fosfatidilcolina. Síntesis de plasmalógeno requiere la formación de un alcohol graso unido por un enlace éter. La ruta biosintética que lleva a lípidos con función éter, donde se encuentran los plasmalógenos y el factor de activador plaquetarios, interviene en el desplazamiento de un grupo alcilo graso esterificado con un alcohol de cadena larga para formar el enlace. Después de eso, se da la unión del grupo cabeza por mecanismos utilizados en la formación de fosfolípidos unidos en el enlace éster, mencionados anteriormente. Al final, el doble enlace del plasmalógenos es introducido por la acción de la oxidasa, de función mixta similar a la responsable de la desaturación de los ácidos grasos. Esta síntesis de plasmalógenos se da principalmente en el peroxisoma. Bueno, en esta imagen se puede observar el enlace éster recién formado que está en color rosa. El intermediario 1-alquil-2-acilglicerol 3-fosfato es el análogo éster del ácido fosfatídico. Los mecanismos para unir los grupos de cabeza a los lípidos con enlace éter son esencialmente los mismos que para sus análogos con enlace éster. El doble enlace característico de los plasmalógenos, que se puede observar sombreado en azul, es introducido en un paso final por la oxidasa de función mixta similar al ácido graso CoA desaturasa, que se mencionó en exposiciones anteriores. Biosíntesis de esfingolípidos. Bueno, pues este es un proceso que va a ocurrir en 4 pasos. El primero es la síntesis de la amina de 18 carbonos, esfingaminas, a partir del palmitil-CoA y serina, que sería lo que está aquí. El 2 es la unión de un ácido graso en enlace amida para formar la N-acil-esfinganina. En el 3 es la desaturación de la porción de esfinganina para formar N-acil-esfingosina, o también llamada ceramida, que sería este producto. Y el 4 es la unión de un grupo de cabeza para producir un esfingolípido, que pueden ser dos, un cerebrócido o un esfingomielina, que es este que está abajo, que no se ve mucho. Bueno, pues cabe aclarar que los primeros pasos de esta ruta tienen lugar en el retículo endoplasmático, es decir, desde el palmitil-CoA hasta la formación de la ceramida. Ya luego, en los pasos 4, que son estos dos, tienen lugar en el complejo de Golgi. Pues también cabe recalcar que esta ruta comparte características con las rutas que conducen a los glicerofosfolípidos, que son estas dos cosas. El NADPH, que es el nicotiadenín de nucleótido difosfato, traducido, que va a proporcionar el poder reductor, y también la unión de ácidos grasos en su forma de coenzima activada. Estos son dos pasos que comparten con las rutas de este glicerofosfolípidos. Bueno, pues como primer paso tenemos al palmitil-CoA, que con la intervención de la serina va a salir el grupo coenzima A y un CO2, que este CO2 sería el carboxilo terminal de la serina, dejando en todo lo demás de la serina unido a carbono carbonílico. Vemos aquí a la amina y al grupo R de la serina, que es este CH2OH para formar, y este producto sería ya la cetoesfinganina. Ahora, como dije antes, el NADPH es el que va a otorgar el poder reductor. ¿Y qué va a hacer? Va a reducir al oxígeno carbonílico, produciendo ya un OH y formando la esfinganina. Ya luego se va
a dar la unión de un ácido graso o un ácido graso en su forma de coenzima activada, uniendo el ácido graso y sacando la coenzima, uniendo el ácido graso en el nitrógeno unido a carbono 2 para formar la N-acilesfinganina. Ya de aquí va a producir una desaturación, es decir, ya no va a haber puros enlaces sencillos, sino que se va a producir un enlace doble en esta posición. Aquí es cuando ya se forma la esfingosina o la ceramida. Hasta aquí el proceso visto se ha producido en el retículo endoplasmático. Luego, a partir de aquí se va a seguir con el proceso, pero en el aparato de Golgi. Aquí, ¿qué va a pasar? Es que pues se va a producir la unión de grupos de cabeza. ¿En dónde? En el oxígeno unido al carbono 1. Aquí pueden ser dos cosas. Uno, la unión de una glucosa mediante enlace glucosídico al oxígeno del carbono 1. O dos, la unión de una colina de este fosfatidilcolina al oxígeno del carbono 1, pero en vez de ser este glucosídico va a ser un enlace fosfodiéster, como se ve aquí. Los lípidos polares están destinados a membranas específicas. Los fosfolípidos se trasladan a sus destinos intracelulares mediante vesículas de transporte o proteínas específicas. Después de su síntesis en el retículo endoplasmático liso, los lípidos polares, entre ellos los glicerofosfolípidos, esfingolípidos y glucolípidos, se insertan en membranas celulares específicas en proporciones específicas mediante mecanismos aún desconocidos. Los lípidos de la membrana son insolubles en agua, es decir, apolares, por lo que no se pueden difundir simplemente desde su sitio de síntesis en el retículo endoplasmático hasta su lugar de inserción. En lugar de ello, se transportan desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi, en donde también pueden tener lugar una síntesis adicional. Aquí hay que decir que la identidad de un orgánulo viene determinada no solo por las proteínas que posee, sino también por el juego de lípidos que componen sus membranas. Es decir, se puede conocer un orgánulo por los componentes de lípidos que tiene sus membranas. Es decir, va a haber muchos lípidos diferentes en las membranas. Y esto se debe a que son transferidos en vesículas membranosas que brotan por germación del complejo de Golgi para seguidamente trasladarse y fundirse con la membrana diana. Proteínas de transferencia de esfingolípidos. Estas transportan la ceramida desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi, en donde tiene lugar la síntesis de esfingomielina. Este es el proceso de biosíntesis de esfingolípidos, que es el que vimos anteriormente, que del paso 1 a 3 el proceso ocurría en el retículo endoplasmático aquí, pero en el proceso 4, que es cuando se unía el grupo de cabeza, ya ocurre en el complejo de Golgi. También hay proteínas citosólicas que unen fosfolípidos y esteroles transportándolos de una membrana celular a otra. Es decir, entre estas proteínas citosólicas, entre las vesículas membranosas y las proteínas transportadoras, van a transportar y mover lípidos a las diferentes membranas de cada orgánulo. Por lo que ya sabemos que las membranas contienen una monocapa o una bicapa lipídica, que estos tienen lípidos, vaya. Estos mecanismos contribuyen a establecer la composición lipídica característica de la membrana de cada orgánulo. Y se puede ver más claramente acá. Aquí se puede ver cómo las vesículas, cómo las proteínas transportadoras van a transportar y mover los diferentes lípidos a cada membrana de cada orgánulo. Aquí se puede ver, por ejemplo, la composición lipídica de la mitocondria, del endosoma, de la membrana plasmática, desde el aparato de Golgi, y vemos que, pues también acá, que los componentes de cada membrana van a ser diferentes en proporción lipídica. Vemos que no hay ninguna proporción en porcentaje de lípidos parecida a otra. O sea, vemos algunas similitud, pero así igual no. Y esto ayuda a identificar las membranas, por lo tanto identificar los orgánulos entre ellos. Y pues esto será todo por nuestra parte. Gracias por su atención
Si tienen dudas o preguntas, las pueden preguntar en la clase de bioquímica y con mucho gusto serán respondidas. Gracias.